Joab, el guerrero que perdió el corazón de Dios. Joab, hijo de Sarvia, hermana del rey David, fue uno de los hombres más poderosos y temidos del antiguo Israel. Su nombre aparece en las páginas del Antiguo Testamento como el jefe del ejército de David, el comandante que luchó por el reino y lo defendió con valentía y determinación. Pero la historia de Joab, más allá de ser un relato de hazañas militares, es también un espejo de lo que ocurre cuando el corazón del hombre se aleja del temor de Dios, cuando la obediencia cede ante la ambición, y cuando el celo sin dirección divina se convierte en pecado. Joab fue un hombre de acción, pero su acción no siempre fue guiada por el Espíritu de Dios. Fue un hombre leal en apariencia, pero su lealtad se desvió por caminos humanos, y su final fue trágico, como lo es siempre el de aquellos que confían en su propia justicia y no en la justicia del Señor. La Biblia nos presenta a Joab como un hombre valiente desde los primeros años del reinado de David. En 2 Samuel 2, lo vemos en conflicto con Abner, el general del ejército de Saúl. Allí, Joab muestra su capacidad estratégica y su coraje. Sin embargo, desde ese mismo episodio comienza a revelarse la sombra de su carácter: la venganza, la dureza del corazón y la falta de misericordia. Cuando Abner mata a Asael, hermano de Joab, en plena batalla, lo hace en defensa propia. Pero Joab no acepta la justicia de Dios ni las circunstancias del combate. En lugar de perdonar, guarda rencor, y más adelante, cuando David busca reconciliarse con Abner para unir las tribus de Israel, Joab lo asesina traicioneramente. A pesar de su habilidad como guerrero, su corazón estaba lleno de sangre inocente. David lo supo, y aunque no lo castigó en ese momento, lo maldijo diciendo: Jehová hará recaer su sangre sobre su cabeza. Desde ese instante, Joab cargó una maldición sobre su vida, porque actuó sin la guía del Señor. En la vida cristiana, ¿cuántas veces ocurre lo mismo? El creyente puede tener dones, talentos y poder para servir a Dios, pero si su corazón se llena de orgullo, venganza o ambición, todo lo que haga carecerá de la bendición divina. Joab servía al rey, pero no servía al Dios del rey. Tenía autoridad, pero no obediencia espiritual. Así también hoy hay muchos que sirven en el campo del Señor, que hacen obras grandes y visibles, pero han perdido la humildad, el quebrantamiento y la pureza interior. Joab representa a aquellos que confunden el servicio con el dominio, la fidelidad con la conveniencia, la justicia con el orgullo personal. Su vida nos enseña que es posible estar cerca del ungido de Dios y aún así no tener el corazón conforme al de Dios. Joab fue útil para David durante muchos años. Conquistó ciudades, venció enemigos, extendió el reino. Pero mientras peleaba las batallas del rey, iba librando otra guerra en su interior: la guerra del alma que no se somete. Cada victoria militar aumentaba su reputación, pero también su independencia. Comenzó a sentirse indispensable, y cuando el hombre cree que sin él la obra de Dios no puede avanzar, ha caído en la trampa del orgullo. Joab no comprendió que el verdadero liderazgo no se mide por la fuerza ni por la espada, sino por la obediencia y la sumisión al propósito divino. Un siervo de Dios no es aquel que impone su voluntad, sino aquel que se somete a la voluntad del Señor, aunque le duela. Su relación con David fue compleja. Joab lo amaba como tío, pero también lo desafiaba como rey. Cuando David quiso mostrar misericordia con su hijo Absalón, Joab se opuso. Primero actuó como mediador, trayendo a Absalón de vuelta a Jerusalén, pero cuando el joven se rebeló contra su padre, Joab lo persiguió y lo mató, desobedeciendo directamente la orden del rey que había dicho: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Ese momento fue un punto de no retorno. Joab mostró que, aunque servía en el ejército de David, ya no obedecía su corazón. Mató al hijo del rey, pensando que hacía lo correcto, pero sin entender el corazón compasivo de su Señor. Así hay creyentes que, con buenas intenciones humanas, desobedecen los mandatos espirituales de Dios. Actúan por impulso, justifican su pecado con argumentos de eficacia o justicia, pero lo que hacen no nace del espíritu, sino de la carne. Joab creía que estaba defendiendo el trono, pero en realidad estaba matando la misericordia del rey. El Espíritu Santo no se agrada de los actos de violencia espiritual que nacen del orgullo disfrazado de celo. Joab fue un hombre de acción sin oración,
un hombre de estrategia sin devoción. Nunca lo vemos buscando al Señor, nunca lo escuchamos consultar a Dios antes de actuar. Su confianza estaba en su espada, no en el Espíritu. Esa es una lección poderosa para nosotros. El creyente que no ora se convierte en un estratega sin dirección divina. Puede avanzar, puede conquistar, pero tarde o temprano caerá, porque no se sostiene por la gracia, sino por la carne. Joab, aunque era sobrino del ungido, no compartía la unción. Estaba cerca del rey, pero lejos del altar. Con el paso del tiempo, su dureza se hizo más visible. Cuando David envejeció y Adonías intentó tomar el trono, Joab se unió a la rebelión. 1 Reyes 1:7. Había servido a David toda su vida, pero en su vejez traicionó al propósito de Dios. No comprendió que la elección divina no dependía de conveniencias humanas, sino del plan eterno del Señor. Se aferró al poder, a las estructuras, a su posición. Así sucede con muchos que comienzan sirviendo a Dios, pero terminan sirviéndose a sí mismos. La obediencia selectiva los lleva a perder la comunión, y la ambición los separa del favor del Espíritu. Joab fue un hombre de guerra, pero no un hombre de paz. Peleó por el reino, pero perdió el alma. Cuando Salomón subió al trono, David le dejó una instrucción: haz conforme a tu sabiduría, y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. El rey anciano sabía que Joab había derramado demasiada sangre inocente, que su carácter implacable no era compatible con el reinado de justicia y paz que Dios planeaba para su hijo. Joab intentó refugiarse en el tabernáculo, aferrándose a los cuernos del altar, símbolo de misericordia, pero su arrepentimiento no era genuino. Buscaba salvar su vida, no su alma. Entonces Benaía, por orden de Salomón, lo mató allí mismo. El altar no puede ser refugio para quien no ha sido quebrantado. El perdón de Dios no se obtiene por huir al templo, sino por humillarse ante el trono de su gracia. Joab murió como había vivido, luchando por sus propios intereses y sin rendir su voluntad al Señor. La historia de Joab nos muestra un contraste entre el poder humano y la obediencia espiritual. Fue un hombre fuerte, pero no sabio, valiente, pero sin discernimiento, fiel en la guerra, pero infiel en el espíritu. Su vida nos advierte que no basta con tener posición, reputación o experiencia en las cosas de Dios. Lo que importa es tener un corazón conforme al suyo. ¿Cuántos líderes, siervos o creyentes hoy se encuentran en el mismo peligro? Ganan batallas visibles, pero pierden la guerra interior. Sirven en la obra del Señor, pero sin la dirección del Señor de la obra. Joab fue un símbolo de la eficiencia sin devoción, del poder sin santidad, del servicio sin quebranto. Si Joab hubiera aprendido del corazón de David, su historia sería distinta. David también cometió errores, pero siempre se humillaba ante Dios. Cuando pecaba, lloraba. Cuando caía, buscaba restauración. Joab, en cambio, nunca derramó lágrimas, nunca pidió perdón, nunca reconoció su pecado. En eso radica la diferencia entre un siervo según el corazón de Dios y uno según la carne. El primero depende de la misericordia, el segundo confía en su mérito. El primero se quiebra, el segundo se endurece. Joab representa al creyente que lucha sin orar, que corrige sin amar, que actúa sin esperar la voz del Espíritu. Su fuerza fue su ruina, porque nunca aprendió que no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El fin de Joab es un llamado de advertencia a todos nosotros. Podemos haber servido muchos años, haber tenido éxitos espirituales y humanos, y aún así perder la comunión con Dios si dejamos que el orgullo o la venganza gobiernen nuestro corazón. La fidelidad verdadera no se mide por las victorias, sino por la obediencia. Joab obedecía cuando le convenía, pero desobedecía cuando la voluntad de Dios se oponía a su lógica. Esa mezcla de lealtad y rebeldía fue su perdición. El Señor no busca soldados invencibles, sino siervos quebrantados. No busca manos hábiles, sino corazones dispuestos. No busca fuerza, sino fe. Cada creyente debe examinarse a la luz de la historia de Joab. ¿Estamos sirviendo con humildad o con soberbia?
¿Estamos obedeciendo la voz de Dios o la voz de nuestro orgullo? ¿Estamos luchando por el reino o por nuestra reputación? Joab fue un héroe ante los hombres, pero un rebelde ante Dios. Su historia termina con juicio, pero la nuestra puede terminar con gracia, si aprendemos de su caída. Porque en Cristo hay redención, y en su sangre hay perdón incluso para los corazones endurecidos. El altar que no pudo salvar a Joab, hoy está abierto para todo aquel que se humilla. No hay espada más poderosa que la del Espíritu, ni victoria más gloriosa que la del corazón rendido ante Jesús. El creyente debe recordar que no basta con pelear las batallas de la fe. Hay que pelear también contra el yo, contra la soberbia, contra la carne. Joab venció gigantes, pero no venció su orgullo. Peleó contra enemigos externos, pero no contra su propia naturaleza. La verdadera guerra espiritual no se libra con lanzas, sino con oración, humildad y dependencia del Espíritu Santo. Quien conquista su corazón conquista el reino de Dios. Quien no se deja guiar por el Espíritu, aunque tenga poder, terminará como Joab, lejos del favor divino. Hoy el Señor nos llama a examinar nuestro servicio, a revisar nuestras motivaciones. Que no seamos como Joab, el guerrero que perdió el corazón de Dios, sino como David, el adorador que lo halló. Que aprendamos a servir no desde el orgullo, sino desde la obediencia. Que cada batalla que enfrentemos sea guiada por el Espíritu, no por la carne. Que no busquemos reconocimiento, sino agradar al Rey. Porque de nada sirve ganar el mundo si perdemos el alma. De nada sirve vencer a los enemigos si no vencemos el orgullo. De nada sirve estar cerca del altar si el corazón está lejos de Dios. Joab murió aferrado al altar, pero el altar de Cristo está abierto para el que se rinde, no para el que se resiste. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Aprende de Joab lo que no debes hacer, y aprende de David cómo volver al Señor. La historia de Joab no tiene final de redención, pero la tuya puede tenerlo. Jesús te ofrece su perdón, su paz, su dirección. Que no se diga de nosotros que fuimos guerreros sin corazón, sino siervos con amor. Que el Espíritu Santo nos guíe siempre, para que nuestras victorias sean para la gloria del Rey, y no para la exaltación del yo.